Federico, que venga Scott Bessent y que también traiga un grupo de empresarios. Vamos a conversar con Federico Furiase, que es director del Banco Central. Federico, buenas tardes. Un placer tenerte acá en Más Data a la tarde. Sé que es una política de largo plazo, pero esto es Argentina y vos sabés que hay un minuto a minuto, por momentos insoportable, pero también desde el análisis imprescindible. Quiero preguntarte por lo que son las primeras repercusiones de lo que es este día 1 de rumbo a la normalidad sin cepo. ¿Qué repercusiones manejan ustedes desde lo numérico y también, por qué no, desde lo conceptual? ¿Qué tal? Un placer, gracias por el espacio, buenas tardes a todo el equipo. El principal mensaje, que es lo que me parece como más importante, la gente tiene que estar tranquila que este paso que dimos, este paso que es paso muy importante, la salida del cepo, junto y en simultáneo con una recapitalización del Banco Central, donde el Banco Central va a recibir aproximadamente 20.000 millones de dólares de desembolsos inmediatos, con el acuerdo con el fondo, el resto de organismos multilaterales, más el ripo del Banco Central. Es una secuencia que está diseñada desde que se fue armando este programa económico, desde que estábamos en la consultora con Luis Caputo, Santiago Bausili y Martín Botián. Entonces, eso es lo importante. La gente tiene que estar tranquila que es una secuencia, es la tercera fase del programa de estabilización. La fase 1 fue terminar con el déficit fiscal de 5 puntos del producto en un mes. La fase 2 fue terminar con la emisión monetaria y el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que fue en 6 meses y era de 10 puntos del producto. Y esta tercera fase es la salida del cepo junto con la recapitalización del Banco Central en términos de estas reservas de libre disponibilidad que vamos a tener con este paquete que es el acuerdo con el fondo, multilaterales y el ripo del Banco Central, que constituyen desembolsos inmediatos por 20.000 millones de dólares. Eso nos deja tranquilo de que como los fundamentos macroeconómicos son sólidos, no es que estamos mirando y pendientes del corto plazo, obviamente que lo estamos monitoreando, pero la gente tiene que tranquilizarse que esto es un proceso y que lo importante son que tenemos un presidente muy alineado con el ministro de Economía en sostener estos fundamentos. Argentina siempre tuvo una macro desordenada y por eso tuvimos inflación, devaluación y pobreza. Federico, Este equipo económico vino a revertir ese proceso. Por eso el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central, el superávit fiscal y el fin de la emisión monetaria. Y ahora en esta tercera fase donde se recapitaliza el Banco Central y nos va a ayudar a seguir sosteniendo la desinflación y la baja de la pobreza. Con lo cual, los primeros movimientos, ahora sí, hoy, antes de venir acá, el dólar estaba en la zona de 1.200, con lo cual todos esos argumentos diciendo que se iba a ir a... Tuvimos de todo, 1.800, 2.000, digamos, quedan claramente refutados con datos y recordemos, está en zona de 1.200, los dólares financieros el viernes cerraron en la zona de 1.350, 1.360, el riesgo país está bajando muy fuerte, bonos y acciones están subiendo, con lo cual claramente es un paso que los mercados festejan, pero lo importante es que detrás de esto son fundamentos macroeconómicos que se van consolidando en baja de la inflación y de la pobreza. Federico, desde el punto de vista técnico, ¿por qué el techo de la banda en 1.400 y por qué el piso en 1.000? Muy buen punto. Es clave. ¿Por qué vamos a un esquema? Hay libre flotación, por esa libre flotación tiene un piso en 1.000 y un techo en 1.400. Principalmente para acotar la volatilidad en un principio. La gente, el mercado, tiene un chip que está contaminado por la macroeconomía insana que vivimos arrastrando en las últimas décadas, de déficit fiscal, emisión monetaria, vaciamiento en las reservas del Banco Central. Entonces, en ese proceso, cuando el tipo de cambio sube, la gente asocia la suba en el nivel de precios por la suba en los dólares financieros. En realidad, lo que está sucediendo es que los precios de los bienes y del tipo de cambio siempre subían, pero porque no se hacían los deberes macroeconómicos, porque había déficit fiscal y emisión monetaria continuamente. Entonces, producto de eso es que la gente y el mercado asocian los movimientos de precios, del nivel de precios, con el tipo de cambio. Entonces, desterrar ese chip y entender que cuando los macrofundamentos en términos fiscales y monetarios están sólidos,
por más que haya volatilidad en el tipo de cambio, eso no va a tener impacto en el nivel de precios, eso lleva un tiempo. Ese cambio en el chip de expectativas es lo que desde el lado de la política económica hay que hacer y se va generando con credibilidad y con fundamentos y con hechos, como lo que venimos haciendo, superávit fiscal, por eso la cantidad de pesos emitidos está fija del año pasado y por eso ahora damos un paso más en la reconstrucción del balance del Banco Central de las reservas. Pero es por eso que hay una volatilidad acotada y por eso en la medida que se va generando credibilidad y que los fundamentos van haciendo su proceso, las bandas son divergentes. El piso de la banda en 1000 ajusta el 1% mensual a la baja. Claro. El techo en 1400 ajusta el 1% mensual al alza. Ahora, vamos a los dos pisos. ¿Qué pasa en 1400? En 1400, dado la munición que tiene el Banco Central con este incremento en las reservas líquidas de libre disponibilidad con los 20.000 millones de dólares, y dado que no hay pesos en la economía porque la cantidad de pesos está fija desde junio del año pasado, ¿qué significa? Que en 1400 el Banco Central tiene reservas más que suficiente para hacer frente para ese nivel de cantidad de pesos que hay en 1400. Entonces le da mucha credibilidad y permite acotar volatilidad y eventualmente en la medida que te vas acercando al techo, como esa banda superior tiene credibilidad por los fundamentos macroeconómicos y el saneamiento de la hoja de balance del central, recordemos que el dólar de cobertura, en términos de la cantidad de pesos que debe el Banco Central, en términos de base monetaria y LEFIS, contra las reservas incrementadas por estos 20.000 millones de dólares, baja a la zona de 911 ese dólar de cobertura. Fíjate si eso no le da credibilidad a 1400. Entonces, esa es la razón del 1400. En 1000, ¿qué ocurre? El Banco Central es el lugar donde compra dólares e inyecta pesos, donde la economía necesita remonetizarse en pesos. Muchos están diciendo, no, pero ese piso no está muy bajo. ¿No van a tener un problema para acumular reservas? Bueno, claramente. Como el balance del Banco Central está saneado con este desembolso de 20.000 millones de dólares, el objetivo de acumulación de reservas pasa a un segundo plano. Claro. De hecho, en el acuerdo con el fondo, la meta es comprar 4.000 millones de dólares. Y eso nos permite darnos el lujo de poner un piso de la banda inferior relativamente bajo, lo cual, ¿qué hace? Porque en el medio, entre 1000 y 1400, se mantiene la cantidad de dinero fija y entonces tener un piso de la banda abajo nos permite perpetuar en el tiempo, por más tiempo, la cantidad de dinero fija y no llegar al piso de la banda donde el Banco Central compra dólares y emite. Federico. Y eso nos permite, al sostener la cantidad de dinero fija por más tiempo, dado que el piso de la banda está más abajo y ajusta a la baja, nos permite fortalecer y priorizar el objetivo de desinflación. Federico, hay empresarios que están diciendo que les han llegado hoy incrementos de precios de hasta 10%. ¿Cuál es la postura del gobierno respecto a esto? Los empresarios son libres de hacer cualquier recálculo, digamos, y ajuste de precios que consideren necesario. Nosotros estamos tranquilos porque justamente los fundamentos están sólidos. Argentina, y es parte esto del cambio del chip que te vengo diciendo, los argentinos, los empresarios, el mercado, producto de haber vivido en una macroeconomía insana, donde sistemáticamente había déficit fiscal y emisión monetaria, y donde los saltos en el tipo de cambio estaban convalidados y generados por el desequilibrio monetario y fiscal, en ese contexto es lógico pensar que ante un movimiento del dólar ajustan precios por las dudas. Eso es lo que va a cambiar en esta macro, donde no hay convalidación monetaria, donde hay superávit fiscal, donde la cantidad de dinero está fija y donde el Banco Central está recapitalizado. Con lo cual, como no se convalida, cualquier incremento de precios que esté, obviamente, que no tenga que ver con los fundamentos macroeconómicos, va a durar muy poco y rápidamente va a ser revertido y eso va a permitir continuar con el proceso de desinflación. Federico, miramos recién, ¿qué tal? Buenas tardes, Jean Libares saluda. Buenas tardes, miramos recién los paneles, el dólar oficial ahora 1.210. ¿Es un número que esperaban ustedes? ¿Es un número que se puede decir, se puede estabilizar? ¿Prevén más volatilidad? ¿Qué significa esto para ustedes? Como te remarcaba, como estamos tranquilos del lado de los fundamentos, no es que estamos muy prestando
o nos ponemos muy atentos a cuál va a ser la reacción inicial versus la que podría ser. Cuando uno está tranquilo de este lado, de que los fundamentos macroeconómicos son sólidos, la estabilización se va a dar sola, digamos. Obviamente, 1.200 contra dólares financieros que cerraron el viernes en 1.350, 1.360, y con un, digamos, ¿cómo decirlo, no? Pero con oposición diciendo que se iba a ir el dólar a 1.800, 2.000, 2.500, eso te demuestra que lo que está primando en esta primera reacción es los fundamentos macroeconómicos. Junto con ese dólar, que está muy por debajo del cierre de los dólares financieros del viernes, fíjate lo que está pasando con los bonos en dólares, con las acciones, hay un rally muy importante y eso claramente es importante porque convalida los fundamentos macroeconómicos y finalmente termina ayudando a estabilizar la macro, que es lo que se necesita para seguir bajando la inflación, que es a lo que vinimos y es en donde estamos obsesionados. Federico, hay una cuestión cultural. Si uno toma en cuenta el valor del dólar oficial el viernes, dice devaluación y lo pone con letras rojas o negras. Y si uno compara el valor del MEP o del CCL con el de hoy, es atraso cambiario. Es un poco lo que hablábamos de, por un lado, tener fundamentos macroeconómicos sólidos, pero por otro lado, convivir con una histeria que hasta incluso desde el periodismo dice, disparó el dólar de 1.185 a 1.200 y ya hoy dentro de lo que es la dinámica de la flotación va a haber que convivir con eso, a lo que ni siquiera habrá que llamar volatilidad, pero sí oscilación. Pero vos sabés que la economía también es una ciencia vinculada con las expectativas, con algunos comportamientos emocionales. ¿Cómo unir las dos cosas? Por un lado la firmeza de la macroeconomía, pero por otro lado vivimos en Argentina con lo que eso significa. Totalmente, por eso es importante la comunicación. La batalla contra ese chip son los fundamentos macroeconómicos, que en este caso están respaldados por el presidente, totalmente alineado con el equipo económico comandado por Luis Caputo. Ahora, claramente, pero fíjate lo que es, a ver, por ejemplo, cómo eran las devaluaciones en el kirchnerismo. Eso hubiese pasado si, por ejemplo, el Banco Central se ponía a comprar en 1.250 y de ahí el dólar solo pudiese subir. Eso es la devaluación a la que estamos acostumbrados producto de la inestabilidad macroeconómica argentina. Acá no puede haber una devaluación porque hay un dólar que flota, que puede subir y después puede bajar hasta 1.000. Y 1.000, lo que es hoy la banda inferior, está por debajo del dólar oficial del cierre del viernes. Y ajusta a la baja a un ritmo de 1% mensual. En un año esa banda inferior es 886. Entonces, no se puede llamar a esto una devaluación. No. Y la mejor manera, digamos, de minimizar cualquier impacto en precios es, bueno, con los fundamentos están sólidos, no hay convalidación monetaria. Bueno, eso es lo que va a hacer que cualquier incremento de precios quede en upside y después se revierta rápidamente. Federico, ¿qué se puede esperar respecto a los exportadores? Hoy Javier Milei le dijo a los exportadores que tuvieron la baja temporal de retenciones, que la baja no se va a expandir en el tiempo y que les conviene liquidar ahora. ¿Qué están esperando ustedes desde el gobierno? Claro, es un punto importante el que remarca el presidente. Hay un contexto claramente producto de esta estabilización. Hay un contexto favorable para la liquidación. Hoy los exportadores pueden liquidar un dólar mejor del dólar blend que tenían el viernes. La brecha cambiaria se desplomó en un contexto internacional donde no hay perspectivas de un aumento del precio internacional de la soja, en un contexto donde se llegó a este momento con tasas de interés en pesos que tienen implícitas unas tasas reales muy atractivas, muy altas, producto de alguna manera, la volatilidad y la especulación de las últimas semanas. Y además, hasta junio, está la ventana de la baja temporal de retenciones, que obviamente en junio se revierte, porque además, dentro de los anuncios, hay un incremento de nuestra meta de superávit fiscal que pasa a ser 1,6% del producto, por arriba de la que está en el acuerdo con el fondo, es nuestra propia meta, como todas las metas que están en las variables macroeconómicas, con lo cual se genera una ventana muy importante para la liquidación, que será antes, será después, pero claramente coincido en ese punto.
¿Qué expectativas genera la llegada de Besen? Hoy, Milei, el presidente dijo, no te voy a anunciar, tampoco te lo pido a vos, ¿no? La política o las decisiones que puedan generarse a partir de esta reunión, de esta llegada de Besen, secretario del Tesoro, y si hay alguna chance de tener alguna línea adicional de financiamiento más del Fondo Monetario, lo que vos planteabas del Banco Central y otros organismos como el Banco Mundial. No, me parece que el mensaje importante es esta llegada del secretario del Tesoro de Estados Unidos en un momento muy particular de Estados Unidos, con digamos, los problemas y la volatilidad que está teniendo la economía norteamericana, que el secretario del Tesoro de Estados Unidos se tome el tiempo y venga a visitar a Argentina en este momento histórico y tan particular, en esta tercera fase del programa de estabilización, que es la apertura, la salida del cepo con una recapitalización del Banco Central. Me parece que eso ya habla por sí mismo, ¿no? Es una señal muy potente. Los detalles y la agenda, obviamente, no las puedo decir, pero me parece que la gente es un paso más en reforzar los fundamentos, el apoyo de Estados Unidos y, sobre todo, esto es importante, todo este programa es un programa diseñado por el equipo económico en el cual el fondo se suma y le da apoyo. Esto es muy importante. Este esquema cambiario ya estaba definido en julio del año pasado y la idea era salir del cepo en diciembre del año pasado, a más tardar febrero de este año. ¿Por qué se demoró? No se demoró porque el modelo se quedó sin combustible. Si este modelo logró desplomar la inflación con un banco central que compró récord en el MULC, 25.000 millones de dólares, con desplome de la brecha cambiaria del riesgo país y con la economía que terminó creciendo 6% entre diciembre de 24 y diciembre de 23. Se demoró el acuerdo con el fondo porque como el fondo da desembolsos iniciales que suelen ser el 20 o el 30% del total del paquete, sí, porque el fondo da apoyo presupuestario. Nuestro programa no era de apoyo presupuestario. Ya hicimos la estabilización macroeconómica con nuestro programa. El fondo lo que hace ahora es recapitalizar el Banco Central. Y como no había precedentes de un desembolso que sea tan importante en relación al paquete total del programa, es que se demoró la negociación. Entonces, es importante también remarcar ese punto. Claro, pues ahí tenés el famoso ladrillo para intervenir en el caso de que lo necesites. Tenés un paquete donde las reservas de libre disponibilidad líquidas están en 20.000 millones de dólares incrementadas con estos desembolsos iniciales, pero donde la cantidad de pesos es muy chiquita, dado que se vino haciendo los deberes en materia fiscal y monetaria y financiera. Y eso es lo que le da credibilidad a 1.400. Por eso te vuelvo a repetir, sí, la relación de cobertura del Banco Central que indica cuán saludable es la hoja de balance del Banco Central. Y esto es importante, porque un Banco Central con una mejor hoja de balance, ¿qué es? Menor inflación y menor pobreza. Entonces, esa relación de cobertura entre la cantidad de pesos que debe el Banco Central y la cantidad de dólares que tiene el Banco Central, con este refuerzo baja de la zona de 1.630 a 911. Fíjate si no va a tener credibilidad un nivel en 1.400. Federico, hubo anuncios hacia las personas físicas, pero también hacia las personas jurídicas que también pueden abrir lo que es el panorama de inversiones, sobre todo con lo que es el giro de utilidades y dividendos. ¿Qué panorama tienen ustedes respecto a lo que puede venir a partir de esto? Bueno, este es un buen punto. Y esta me parece que es la parte importante en términos económicos de por qué es importante una salida del cepo, pero una salida del cepo que no genere tensión y con la macro bien preparada en términos de la hoja de balance del Banco Central. Es, digamos, abrirle las puertas a inversiones. Inversiones que están esperando ahí y que con la salida del cepo se van a poder materializar y van a poder generar más crecimiento, más inversión y más empleo. Entonces, recordemos, para las personas humanas no hay más restricciones al atesoramiento de dólares, no está más la percepción. Para las personas jurídicas se liberó lo que es el flujo, lo que son las utilidades, el giro de utilidades para este año. Entonces, claro, eso genera un impacto muy importante para las señales de inversiones que se vienen a anexar a una macro muy sólida. Y eso es lo que refleja el desplome que estamos viendo hoy en el riesgo país
y la suba de los activos financieros. 3 de agosto de 2018, lo veo al Toto swapeando tasas para que sea riesgo Libor y así sigue. Recuerdo que vos me hicimos una entrevista absolutamente. Para explicar ese tuit inentendible. Quizá no para este contexto, pero otro día charlamos, si querés, y cuál sería el tuit para este momento tan particular, que obviamente te tiene en otro lugar. Federico, un placer, gracias por la charla. Un placer, muchas gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante comunicar. Les agradezco a todo el equipo y quédense tranquilos que acá hay un equipo que está laburando. Somos obsesivos del orden macroeconómico. Tenemos un presidente que apoya eso y nada, Argentina va a ser potencia. Un abrazo, gracias. Federico Furiase, director del Banco Central.